un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. En Cooperativa hablamos de teletrabajo a esta hora. Es una modalidad que se ha impuesto por la fuerza de los hechos a raíz de la pandemia, la necesidad de mantener las cuarentenas, la necesidad de contener los contagios en un panorama tan dramático como la fuerte presión sobre las capacidades hospitalarias del país. Y en ese afán hay muchísimas labores, no tantas como quizás se quisiera o no las suficientes, pero algunas pasan a realizarse en formato de teletrabajo. Ahora, el teletrabajo, tal como se está planteando al día de hoy, de alguna manera está respondiendo a una crisis, a una urgencia. Pero hay quienes han estado estudiando el teletrabajo hace ya varios años, más o menos desde el 2017. Es el caso del investigador Tomás Soto del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. A quien le vamos a preguntar un poco más respecto a lo que sabemos de teletrabajo en Chile, a los mitos que quizás derribó la pandemia en términos de que a lo mejor las personas desde su casa no iban a trabajar o iban a sacar la vuelta, cuestión que ya lo sabe quienes están en teletrabajo, está muy lejos de ocurrir, pero también de algunos aspectos quizás más impensados, como que exacerba los estereotipos de género. Tomás Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paula. Gusto de poder conversar contigo de este tema tan importante, sobre todo ahora en pandemia. Así que Así feliz es. Y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar con nosotros. Partamos con algunos de los mitos que se han derribado respecto al teletrabajo y que hicieron bien difícil avanzar en esta modalidad durante mucho tiempo, aunque era una discusión que venía desde afuera, ¿no es cierto? A lo mejor en ciudades cada vez más congestionadas, con desplazamientos cada vez más largos, esta era una buena manera de abordar por lo menos algunos tipos de labores, por lo menos algunos empleos. ¿Qué mitos teníamos y que ha derribado quizás la pandemia respecto a este tema? Excelente pregunta. Yo creo que mitos muchos, pero también yo creo que es importante decir que el teletrabajo tiene una gran variedad de efectos, tanto positivos como negativos, o efectos potenciales que uno podría decirlo. Y algunos en particular que ha derribado, por ejemplo, la pandemia es de lo que hemos estudiado, es esta lógica de pensar que las jefaturas piensen que las personas que están trabajando desde la casa no lo están haciendo efectivamente. En algunas instituciones mencionaban esto de la telesiesta. Y en algunos programas de piloto de teletrabajo, algunos compañeros teletrabajadores, algunos compañeros no teletrabajadores pensaban muchas veces que los teletrabajadores no estaban haciendo sus labores, y ahora con esto de la pandemia se dieron cuenta que muchas veces el teletrabajador, la teletrabajadora trabajaba incluso a veces más, extendiendo su jornada laboral y aumentando la carga laboral en algunos casos, que son algunos de los efectos que te comentaba. Ya, por otro lado también está el tema de la productividad. Claro, eso es lo primero. Por otro lado está el tema de la productividad, que yo creo que también es un mito que algunos servicios han podido derribar, y es que en este sentido la literatura y la evidencia que existe no nos permite concluir a ciencia cierta si aumenta o disminuye la productividad, pero sí hay servicios que han declarado, cuando lo hemos entrevistado y hemos hablado con ellos, que la productividad para el 2020, por ejemplo, alcanzó niveles históricos o mejoró. Entonces ahí, por ejemplo, hay otro mito que puede derribarse. Perfecto. ¿Cuáles son, por el contrario, los riesgos del teletrabajo, los riesgos que persisten en el teletrabajo? Y ya te quiero preguntar más respecto a que todo esto es de manera preliminar, porque nos falta regular, ordenar y conversar más profundamente sobre el teletrabajo, pero si pensaras en los riesgos que sí se ve que subsisten en el ámbito del teletrabajo, por los problemas. Perfecto, Paula. Mira, te cuento. Existen diversos riesgos. Lo bueno es que si la institución y las empresas son conscientes de estos riesgos, se pueden paliar de una buena manera, mediante un buen diseño, una buena implementación. Algunos de estos pueden ser lo que te mencionaba recién, a nivel del trabajador, de la trabajadora, un aumento en la carga laboral, un aumento en la extensión de la jornada laboral.
voy y hago mis cosas en el día y en la noche, por tanto, empiezo a trabajar y extiendo mi jornada laboral más de la cuenta. Puede sentirse también aislamiento profesional, es decir, ese contacto que se pierde por parte de los trabajadores con sus compañeros y compañeras de trabajo. Por mencionar algunos, nomás a nivel individual, y también pueden haber algunos riesgos a nivel organizacional, como puede ser que pueda disminuir el compromiso organizacional, por ejemplo. Entonces siempre, como te digo, Paula, es importante saber tratar y con mucho criterio esto del teletrabajo. No es tan trivial como llegar e irse a trabajar a la casa. Hay todo un proceso previo que es importante y con eso, sabiendo hacer eso, se pueden suplir y cuidar muy bien esos aspectos. Está también, por ejemplo, los temas de seguridad de la información. Evidentemente no se puede simplemente mandar a un trabajador o a una trabajadora a la casa sin resguardar esa información que se están llevando. Entonces hay varias cosas que hay que cuidar. Perfecto. Tú dices y apuntas al tema de la seguridad, y por cierto, personas que trabajen en áreas más sensibles de la empresa, que trabajan en línea, van a necesitar algún tipo de software, hay que realizar un trabajo allí, no es cosa de prender el computador que uno tiene en la casa. De hecho, en una cuestión más sencilla, hay muchas personas que se han dado cuenta de que tampoco se trata de sentarse en la mesa del comedor, que es lo único a lo mejor que uno va a encontrar, o en cualquier silla. O sea, que hay una cuestión que hay que ordenar, que hay que conversar, que hay que dialogar. ¿Dónde estamos en Chile en teletrabajo? En el ámbito de la regulación de lo laboral, ¿qué es lo que tenemos sobre teletrabajo? Muy buena pregunta, Paula. Efectivamente, como tú bien dices, hay que ordenar esto un poco y ahora de manera más apresurada, dada la pandemia. Hay que separar dos contextos. En primer lugar está el contexto del sector privado, que se rige por el Código Laboral y en particular con la Ley 21.220, que fue del año 2020. Se instaura una regulación permanente para el teletrabajo. Y por otro lado, en el sector público no existe una ley del estatuto administrativo, que es distinto al Código Laboral, en donde simplemente se hizo un dictamen para poder teletrabajar en emergencia, y existe un artículo específico que modifica una ley específica para poder probar unos pilotos de teletrabajo, que son los estudios que venimos haciendo con el Centro de Sistemas Públicos desde el 2017 a la fecha. Entonces, ahí estamos, ahí nos encontramos hoy día, y por eso es que nosotros planteamos como esta urgencia de poder realizar y relevar una agenda para poder desarrollar esta política pública, principalmente en el sector público, que no existe, pero también fortalecer la que existe en el sector privado. Como tú bien mencionabas, Paula, hay varias cosas que resguardar y que hoy día, incluso en la ley del sector privado, están un poco a la deriva. ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, del Internet? ¿Quién se hace cargo de las tecnologías que se utilizan? Y así un montón de aristas. Entonces, hoy día existe un esfuerzo significativo, importante, eso sí hay que decirlo, en avanzar en esta materia. De hecho, ayer precisamente presentaba en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, en donde hablábamos también de los temas de teletrabajo, porque evidentemente existe un interés, pero nosotros creemos que es urgente avanzar en la línea de ordenar y de poder clarificar un poco el rol de los actores y las formas en las que se puede implementar de buena manera. O sea, finalmente eso es lo que queremos todos y todas, ¿no? Claro, pero tú dices hoy hay vacíos, digamos, o sea, de alguna manera se está improvisando un poco en el tema del teletrabajo, si te entendí bien, y también tú haces la distinción entre el ámbito público y en el ámbito privado. En el sector público, estaba leyendo la columna que ustedes publican con Jimena Pizarro, y apuntas a que hasta un 65% del sector público trabajó de manera remota, y hoy día un 25%, no sé si esa cifra todavía corre para hoy, donde han avanzado las cuarentenas, como le decimos en Chile, pero que hay un 25% del trabajo público que se está haciendo a distancia. ¿Crees que parte de este trabajo se va a seguir haciendo a distancia? Porque esa fue también una conversación al final de la primera ola, ¿no es cierto?
cuando hubo como esta Claro. presión porque las personas volvieran al trabajo presencial. Y muchas no querían, ya sea porque tenían miedo de que continuaran los contagios, en que se probó cierta, o porque a lo mejor pensaban que, o por ejemplo porque no hay cuidado hoy día, o porque hay una dinámica familiar, hay necesidades domésticas que sería más fácil resolver si las personas pudieran trabajar desde su casa. Claro. Efectivamente, bueno, esas son cifras que nosotros pusimos en la columna titulada No más improvisación, avancemos hacia una política pública de teletrabajo en el Estado, que escribimos con Jimena Pizarro. Y efectivamente ahí mencionábamos algunas cifras que, como tú bien dices, deben haber cambiado un poco ahora con esto del avance de las cuarentenas. Si tú me preguntas a mí, yo creo que efectivamente debiese continuarse con esta modalidad. Me gusta pensar que hubo aprendizaje del año 2020 a todo nivel que permiten en el fondo poder desarrollar un mejor teletrabajo o si se quiere y si puedo hilar más fino, hacer esta distinción entre lo que es un programa formal de teletrabajo y un trabajo a distancia debido a la crisis sanitaria, es que son distintas. O sea, una es una improvisación y otra es un plan y un programa pensado. Pero me gustaría pensar que sí, en el fondo, que mientras esté la pandemia, aquellas personas que puedan teletrabajar y tener como ese, no sé si llamarlo privilegio, pero esa posibilidad de poder hacerlo desde el hogar, cuidándose, manteniendo la distancia y las medidas sanitarias, sería lo ideal. Más no así una vez que la pandemia termine. Si la pandemia termina, yo creo que ahí habría que ponerse a pensar en qué servicio efectivamente cumple las condiciones necesarias para poder implementar un buen teletrabajo, pero esa es una conversación posterior, Paula. Hablemos del tema género, Tomás Soto. ¿Qué pasa con las mujeres en situaciones en que el cuidado no está compartido en Chile, ¿no es cierto? O está muy poco compartido. Los estudiantes y las estudiantes no han regresado a clases presenciales. ¿El teletrabajo de qué manera ha favorecido, si de alguna manera ha favorecido a las mujeres? ¿O por el contrario, genera más complicaciones o tienen menos acceso al teletrabajo, por ejemplo? Muy buena pregunta. Yo creo que el teletrabajo tiene una dualidad y muchas veces es un poco cruel porque tiende a exacerbar estos estereotipos de género, sobre todo ahora en pandemia, en donde las mujeres cumplen un estereotipado rol doméstico. Y sí, en lo que nosotros hemos investigado hay de todo. Yo diría que hay de todo. Hay mujeres que han manifestado falta de conciliación porque tienen que hacer más labores domésticas. Y por otro lado también hay mujeres que han manifestado que han podido compartir de mejor manera su rol con el hombre en el hogar. Pero efectivamente se añade una dificultad extra en donde están los niños en la casa, las niñas en la casa, con clases online. Entonces eso también genera una carga extra, pero en este punto yo diría que no todo es negativo. Yo creo que siempre obviamente sabiendo cómo cuidar esta variable, este efecto, se puede conciliar mejor y eso sí está probado, se puede conciliar mejor la vida laboral con la vida personal, pero ahí obviamente también es importante los roles y los compromisos que se asuman al interior de la familia, en el fondo. Claro, tiene que ir de la mano con aquello. Tomás Soto, está la idea de que el teletrabajo es una cuestión para sectores muy minoritarios o para, en el contexto de la pandemia, muy favorecidos, ¿no es cierto? Las personas que puedan trabajar desde sus hogares, o también se asocia a la capacidad, los recursos para poder trabajar así. Naturalmente uno puede pensar hay una diferencia o hay un extremo entre estar en la casa trabajando y quienes tienen que salir para ir a buscar, no sé, el sustento diario con algún trabajo informal en la calle, digamos. En ese sentido, evidentemente están en las antípodas. Pero ¿es efectivamente el teletrabajo una opción en Chile solo para personas de mayores ingresos, sectores muy privilegiados, o podría extenderse también de manera más amplia en la sociedad? Yo tiendo a pensar que
se puede extender, no es solo un programa para aquellos sectores que están más privilegiados de mejores ingresos, como tú dices, Paula, pero el tema es que hay que asegurar ciertas condiciones habilitantes. Por ejemplo, en este caso voy a dar de ejemplo el sector público. Antes de pensar en el teletrabajo, y aquí puede haber el teletrabajo en distintos niveles, aquí no es el cargo lo que debiese pensarse como teletrabajable, sino las funciones. Y las funciones teletrabajables las puede tener, pueden estar en cualquier trabajo. Por eso te digo que yo creo que el teletrabajo se puede pensar y expandir al común de la gente y no solo a un grupo específico privilegiado. Perfecto. Evidentemente no es para todos, está bien, pero hay que asegurar algunas condiciones base, como por ejemplo tener procesos digitalizados para no llevarte una gran cantidad de papeles para la casa, y después pensar en el teletrabajo, o pensar en que existe condiciones de higiene y de seguridad en el hogar, y así un montón de factores que permitirían, en el fondo, habilitar la posibilidad de teletrabajar. Perfecto. Tomás Soto, respecto a lo que planteabas al principio, y es que se derriba el mito de la telesiesta, o que la gente en su casa no iba a trabajar. Por el contrario, la gente incluso puede trabajar muchísimo más. En ese sentido también, ¿cómo se puede asegurar que efectivamente las personas se desconecten, que se proteja este horario de trabajo, que no se les tenga trabajando, o que la cantidad de pega haga que las personas extiendan las jornadas muchísimo más allá de lo que es razonable o de lo que está pactado? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué sabemos respecto a cómo hacer eso? Perfecto. Mira, es una pregunta compleja porque aborda diversos niveles. Yo te diría, en primer lugar, que tiene que eso estar normado. Hoy día eso no está, primero en el sector público no está regulado de ninguna manera, y en el sector privado no está muy bien regulada esa parte del descanso. Por otro lado, obviamente no basta con la ley, ya metiéndonos mucho más en las organizaciones y en las empresas, importa mucho también el tipo de liderazgo que se tiene que ejercer en teletrabajo, que no es lo mismo que un liderazgo presencial, en donde las labores en donde las formas de medir la productividad son por metas, y funcionan con otras lógicas, y ahí también el liderazgo importa harto para que los teletrabajadores y las teletrabajadoras no extiendan sus jornadas. Y por otro lado, un tercer nivel que tiene que ver ya con las habilidades o las capacidades de las personas para poder autogestionar los tiempos, autoorganizarse, y poder establecer límites claros en el fondo entre lo que es el trabajo y lo que es la vida personal. Entonces son distintos niveles, y en todos estos niveles obviamente está inserto lo cultural, está inserto lo organizacional. Y una cosa que yo creo que es bien importante, Paula, también es que el teletrabajo de alguna manera llega a romper muchos paradigmas en la forma en la que nosotros entendemos el trabajo y la forma de trabajar. Entonces, y los cambios de paradigma sí que toman tiempo, son transformaciones culturales, transformaciones digitales. Entonces, esa forma de entender el trabajo, yo esperaría que con el tiempo también fuera cambiando y fuera evolucionando un poco a nuevas modalidades y nuevas flexibilidades laborales. Y si pudieras describir brevemente cuál o qué aspecto hay en esa forma de entender el trabajo, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, a esta idea de que trabajar es estar ahí aunque uno no esté necesariamente haciendo una función, que trabajar es quedarse hasta tarde. ¿Cuáles son estos errores de concepción del trabajo, o estos cambios de concepción que necesitamos hacer? Claro, mira, yo creo que lo primero es dejar de pensar que nos tienen que controlar para todo, en el fondo. O sea, si no nos controlan, no tienen cómo saber si estamos trabajando o no. Y yo creo que esa es una concepción errónea que tiene que evolucionar, yo diría, usaría esa palabra, que tiene que cambiar. Fortalecer la confianza también entre la jefatura, o más bien los líderes, con las personas que están teletrabajando. Saber distinguir muy bien los espacios también. Es muy fácil, obviamente, terminar la jornada laboral en el día, por ejemplo a las 6 de la tarde, y verse frente al computador y tener ganas y la energía de seguir trabajando, y eso también puede ser muchas veces un error.
porque termina finalmente generando estrés, agotamiento y descuidando la salud mental. Pero es algo difícil en el fondo, no bajo ninguna circunstancia es algo trivial y por supuesto que algo que se tiene que formar, que se tiene que capacitar, que se tiene que ir aprendiendo con el tiempo. Ya, pero es por lo pronto un pequeño buen consejo, ¿no es cierto? No porque todavía se tenga un último aliento, digamos, un último ánimo, se hayan a lo mejor dormido los niños, las niñas. La idea es volverse a trabajar porque eso no resulta sano. El teletrabajo necesita horario, necesita regulación, tal como tú has planteado, Tomás Soto, y lo que uno deduce después de estudiar estos temas, como tú has hecho, es que esto necesita una regulación, muchísima más regulación de la que tenemos, pero al mismo tiempo, de alguna manera ha tenido, de manera dramática, ¿no? La pandemia es una condición dramática, pero ha generado esta capacidad de visibilizarlo y de alguna manera ha llevado a muchísima gente hasta este trabajo a distancia. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor, muchas gracias a ti, Paula. Buenas tardes. Feliz de poder conversar. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Tomás Soto conversando con nosotros, es investigador en el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.c.